Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Dorothea Puente o El Jardín de los Huesos. Lo que vamos a ver hoy es una historia resuelta, que de hecho parece muy interesante para ver la psicología detrás de lo que pasa con este tipo de personas. Igual que muchos casos que hemos tratado acá en este canal, vamos a hablar de cómo se desarrolló todo desde el inicio, incluso los detalles de la infancia de Dorothea. Como siempre, va a haber gente que piense que estamos intentando justificar lo que los criminales hicieron al contar su pasado. Claramente no es el caso. Quedarse solo con los detalles terribles de estos hechos es un error y resulta mucho mejor tener la historia completa, incluso si es solamente por curiosidad. Si quieren saber más acerca del tema, les recomiendo este libro que es The Bone Garden, del autor William P. Wood. Él fue de hecho uno de los oficiales encargados del caso de Dorothea cuando comenzaba todo, así que más tarde decidió seguir todo lo que hizo esta persona y escribirlo en este libro. Por lo tanto, se los recomiendo porque está muy completo. No tengo nada más que decir. Ahí arriba, en la i que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos y acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella era Dorothea Helen Gray. Nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, Estados Unidos. Era parte de una familia de recolectores de algodón, hija de Trudy May Yates y Jesse James Gray. Si bien no hay mucha información acerca de su infancia debido a la antigüedad del caso, sabemos que no fue una infancia para nada agradable. A los 3 años tuvo que comenzar a trabajar en los campos y la salud de su familia iba empeorando a cada segundo. Dorothea fue una de 18 hermanos en total, de los cuales sobrevivieron a ese tiempo 14. Era de ascendencia mexicana. Todo esto, sin embargo, fue lo que le contó al juez en una carta que explicaba su trágica infancia, con la intención de que fuese más compasivo con ella, cosa que después de escuchar la historia completa verdadera no funcionó demasiado, principalmente porque en realidad Dorothea en esa carta mintió bastante. Primero en principal no eran 18 hermanos, sino 7. Ella siendo la anteúltima. Obviamente no había comenzado a trabajar a los 3 años en ningún campo de algodón y no era mexicana, ni ella ni su familia. Otra cosa que le había dicho al juez en esa carta era que se había casado a los 13 años y que su esposo murió al poco tiempo, lo cual, como se deben imaginar, también era mentira. La parte más o menos real era que no tenía demasiada plata y que, en cierto sentido, sí fue muy desafortunada. Su padre tenía tuberculosis y había peleado en la Primera Guerra Mundial. Esta tuberculosis era resultado de unas quemaduras por gas mostaza, un compuesto químico usado como arma en esa época. Su padre estaba condenado a morir y a sufrir lentamente. Jesse y Trudy, sus padres, discutían todo el tiempo de manera violenta, principalmente porque ambos eran alcohólicos. Además, Trudy se había casado con ese hombre a los 16 años y había tenido hijos muy joven. La combinación de 7 hijos con el alcoholismo definitivamente no causó una buena impresión en Dorothea. Para ese entonces, la época de la Gran Depresión fue una de las peores cosas que le pasó a esta familia, así como muchas. Incluso cuando habían logrado ahorrar bastante con el trabajo de granjero de Jesse, no pudieron evitar pasarla mal. Para cuando Dorothea tenía 5 años, su hermano mayor tenía 16 y debía hacerse cargo de ella y de todos sus otros hermanos. Jesse estaba en cama sin poder moverse por la tuberculosis y Trudy tomaba más que nunca. No quería estar en la casa y en ocasiones se iba por días sin decir a dónde. Además, su padre sufría de graves cuadros de depresión y constantemente amenazaba con quitarse la vida frente a sus propios hijos, cosa que definitivamente los marcó a todos. Mientras Jesse se quedaba en el hospital con tratamientos para su enfermedad, Trudy se iba con una banda de motociclistas y solía dejar a Dorothea junto con uno de sus hermanos mayores dentro de un ropero. Cuando regresaba hacía el mayor descontrol posible, incluyendo vomitar, cosa que Dorothea debía limpiar. Después terminaba encarcelada, por lo cual
había semanas en las que ningún padre estaba en la casa para controlar a los niños. Era una situación rara para Dorothea mentalmente porque mientras que odiaba lo que hacían sus padres, odiaba el alcohol y todo lo que significaba, su madre también le enseñaba que debía cuidar a esas personas, que debía hacerse cargo de ellas. Era realmente un mensaje confuso. Probablemente fruto de todo esto, Dorothea comenzó a mentir y mentía mucho. Inventaba historias fantasiosas acerca de su casa y de su vida. Estos fueron sus primeros momentos como una mentirosa compulsiva. Cuando se hizo mayor comenzó a decir que era una de 3 hermanos que habían nacido y crecido en México. Por alguna razón, esa realidad específica era la que se había creado para no decir que su familia estaba en terribles condiciones. Afirmó en un momento de su vida que había sido prisionera de guerra estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que había sobrevivido a la Marcha de la Muerte de Batán a los 13 años y había presenciado el bombardeo de Hiroshima. También afirmó a otros que el embajador de Suecia era su hermano, el embajador de Suecia, a pesar de que ella era supuestamente, según ella, mexicana, y que Rita Hayworth era una conocida cercana. Rita Hayworth, la actriz de Hollywood. En 1936, la familia se mudó a Los Ángeles, donde Jessie empeoró para siempre, teniendo que pasar sus últimos momentos en el hospital mientras su familia se separaba y los niños iban a casas de familiares o vecinos, mientras que Trudy comenzó a tomar aún más, a la vez que era encarcelada nuevamente. Para el 29 de marzo de 1937, Jessie Gray había muerto. Trudy, en su intento por hacer algo, mudó a la familia a San Dimas, una ciudad más pequeña. Pero debido a sus problemas con el alcohol, los profesores de sus hijos se dieron cuenta de que no era para nada sano y la denunciaron, por lo cual perdió la custodia de todos ellos. Esto sucede en 1938. Para ese entonces, Dorothea estaba en manos de un orfanato de la Iglesia de Cristo en Ontario, California. Un año después de la muerte de su padre, el 27 de diciembre de 1938, la madre de Dorothea moriría en un accidente de moto. A sus 10 años, Dorothea era huérfana absolutamente. Después del orfanato pasó a vivir con distintos parientes, incluidos algunos hermanos mayores, nunca quedándose más de unos pocos meses. En su adolescencia fue descrita como una chica muy hermosa. En ese tiempo había decidido que mentiría con lo que fuera necesario para tener todo lo que deseaba. Sabía que era linda y lo usaría a su favor. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Dorothea fue enviada a Los Ángeles para estar junto con una hermana suya y su esposo, de donde huyó, creyendo que con sus mentiras y belleza podría obtener una mejor vida. Según una de sus hermanas, esta época la cambió para siempre. Dorothea llegó a Olympia, Washington, ese año con la guerra terminando. Ahí comenzó a trabajar como camarera a medio tiempo. Además, por primera vez, como prostituta. Ella veía esto como una manera de obtener algo por su belleza. Podía inventar la historia que quisiera para sus clientes. Comenzó a sentir que tenía poder sobre otros mientras se hacía conocer con un nombre falso. Sherry. Es en ese tiempo que conoce a un soldado de 22 años que regresaba de las Filipinas. Este joven la había descubierto en un hotel y le gustaba la naturaleza rebelde de Dorothea. En 1945 entonces, con 16 años, ella se casó con ese soldado llamado Fred McFall, pero lo hizo con una historia completamente falsa. En el certificado de matrimonio puso que tenía 30 años y que su nombre era Cheryl A. Reseal. Fred sabía que ese no era su nombre y aunque estaba un poco inquieto con ese detalle, aún así ya se estaba acostumbrando a las historias inventadas de su esposa. Fred podía ver cómo no importaba qué tan loca fuese la historia que se inventaba, Dorothea podía falsificar su identidad las veces que quisiera y la gente le creía. Pero las cosas malas no tardaron en llegar. Con el tiempo, Dorothea desarrolló la misma dependencia al alcohol que sus padres. Aún así, quiso comenzar su propia familia. Dorothea quedó embarazada en 3 ocasiones durante este matrimonio. La primera hija, nacida en 1946, fue enviada a vivir con unos parientes de Dorothea. La segunda, nacida en 1948, fue dada en adopción y el tercer embarazo finalizó con un aborto involuntario. Esto pasó después de que Dorothea volviera de un mes estando sola en Los Ángeles, producto de las peleas que el matrimonio tenía. Dorothea no quería ser madre bajo ninguna circunstancia, así que no se quedó con ninguno de sus hijos. Su esposo no podía controlar lo que ella hacía, así que el tema nunca se pudo objetar. Para ese entonces Dorothea le había mentido tanto, pero tanto,
que él ni siquiera sabía quién era su esposa, no sabía nada de su infancia que fuese verdad, de su vida regular, de ella en general, y no podía soportar no poder confiar en una persona que debía ser tan cercana a él. Algunos especialistas dicen que ella hacía esto para ocultar su pasado y no afrontar la realidad, refugiándose en mentiras. Cada vez que algo salía mal en su vida, ella simplemente lo negaba y decía que en realidad había pasado otra cosa. Fred abandonó a Dorothea por todo esto a finales de 1948, y ella mintió a sus parientes diciendo que su marido había muerto de un ataque al corazón, incapaz de asumir el abandono. El divorcio llegó oficialmente un tiempo después. Dorothea se mudó a San Bernardino, en California, donde al no tener trabajo comenzó a hacer algo que en ese momento le pareció una gran idea, además de resultarle bastante fácil. Primero, en 1948 le empezó a robar cheques a una mujer de quien se había hecho amiga. Con el dinero de estos cheques se compró zapatos, medias, un sombrero y una cartera. Al día siguiente intentó ir a otra tienda a comprar más cosas, esta vez por un total de $84,83. Todo esto mayormente en zapatos, pero con un nombre falso, Sherial A. Rizal, el mismo con el que había firmado su matrimonio. Pero como en ese momento no estaba muy experimentada en el arte de falsificar cheques, le llamó la atención el nerviosismo que tenía al manager de la tienda, quien en base a esto le rechazó el cheque. Dorothea entró en pánico y se fue a Ontario, una de las ciudades más cercanas. Para ese momento el manager ya había hecho la denuncia a la policía y había informado del alias que estaba usando. Por lo tanto, cuando llegó a Ontario ya la estaban esperando. Los oficiales la arrestaron en ese mismo momento. Fue condenada a 1 año de cárcel después de confesar todo lo que había hecho hasta ese momento para obtener una pena más leve, de la cual cumplió 6 meses antes de salir en libertad condicional. Durante el tiempo que pasó en la cárcel pudo ser observada por un psicólogo que llegó a la conclusión de que no era realmente una criminal porque quería o porque sentía la necesidad de hacer daño, sino que más bien quería establecer su propia estima. Quería vestirse bien, tener cosas lindas, algo así como dejar todo su pasado atrás de una manera un tanto superficial. Determinó además que robaba cuando veía la oportunidad, es decir, no lo planeaba. Lo cual podría ser verdad en esa época, pero pronto se probaría que Dorothea necesitaba ser estudiada más en profundidad, no dejada en libertad. De todas maneras, dentro de la cárcel ganó una muy buena reputación, ya que convencía a los guardias de la prisión con facilidad para que le hicieran favores. Se podía llevar bien rápidamente con cualquier persona. Dorothea fue liberada entonces a los 6 meses y se encaminó a San Francisco, todavía vigilada por su oficial de libertad condicional. Sin embargo, al cabo de otros 6 meses, desapareció. Se hicieron varias órdenes de arresto intentando encontrarla, pero debido a la cantidad de información que había obtenido durante su estadía en la cárcel, le fue bastante fácil esquivarlas. Se cambió el nombre nuevamente y siguió moviéndose por el país. Incluso su familia perdió el contacto con ella, pensando que estaba muerta. En 1952 se casó con un hombre de origen sueco llamado Axel Johansson, a quien también le mentía muchísimo y quien se cansó bastante rápido de la cantidad de historias falsas que fabricaba. Durante ese tiempo, Dorothea había vuelto a la prostitución al parecer y desaparecía por semanas o meses. Cuando volvía a su casa discutía con su esposo justamente por todas estas cosas. Aún así, nada podía detenerla. Para el 60 había abierto y manejaba varios burdeles, a veces con muchas mujeres a su cargo y otras solo eran ella y otra mujer. Todo esto llamó la atención de la justicia nuevamente. Además, para ese momento ella ya tenía más de 30 años y aunque seguía siendo catalogada como muy hermosa, su juventud se estaba yendo y le era cada vez más difícil el trabajo que hacía. Por eso justamente decidió abrir los burdeles para controlar mejor todo. En abril de ese año, el dueño de una propiedad en Sacramento llamó a la policía porque su terreno estaba siendo usado como burlesque en lugar de ser usado como servicios de contabilidad, como le habían dicho que lo harían al alquilarlo. Los oficiales entonces tuvieron que prestar atención a este lugar durante unos cuantos días. Querían saber qué estaba pasando ahí y si realmente había un burlesque. Resulta que mantenían horas bastante comunes, como de negocio normal. Además, entraban y se iban hombres en todo momento, pero cerraban a las 5 p.m. en punto. La única forma de probar que algo estaba pasando de manera ilegal era que 2 oficiales se vistieran de civiles, ingresaran y ahí tomaran las pruebas. Es así como estos 2 hombres se vistieron de camioneros y llamaron al número especial
que habían descubierto, un número que ocultaba la identidad real del lugar. Los oficiales se dirigieron a un teléfono público y desde ahí llamaron. En este número pudieron acordar recibir lo que podríamos describir como favores sexuales, pero antes de ir al lugar llenaron de polvo fluorescente algunos dólares y también cubrieron sus manos con el mismo. Una vez dentro del lugar fueron recibidos por dos mujeres, una de ellas Thea Johansson, quien en realidad era Dorothea disfrazada, y la otra era Bonnie Lacoste, su compañera. Los hombres lograron tocar a Thea en algunas partes de su cuerpo y darle el billete con polvo fluorescente. Luego de esto, en ese mismo lugar fueron arrestadas. No fue difícil probar que habían tocado a Dorothea de manera sexual, ya que tenía el cuerpo cubierto de polvo que brillaba con la luz ultravioleta. También se descubrió dentro del negocio el libro que usaban para describir los trabajos que hacían y enmascararlos con servicios de contabilidad. En este había una lista de nombres con servicios que iban desde los 50 centavos a poco más de los $7. A Dorothea la arrestaron bajo el cargo de estar en una casa de mala reputación, lo cual era un delito menor, a lo que rápidamente se declaró culpable. Una vez más, para no tener demasiado tiempo en prisión y no obtener cargos mayores. Su objetivo en realidad era que no la examinaran en profundidad para que no descubrieran cosas aún más peligrosas. Lo que le dijo al juez fue que en ese momento ella estaba visitando a una amiga cuando los oficiales llegaron, aunque este juez claramente no le creyó y la sentenció a 90 días en la cárcel, los cuales sirvió sin ningún problema. Una vez que salió de ahí, volvió con Johansson, su todavía esposo, y se mudaron a Broderick. Vivieron juntos por 3 años en ese lugar a pesar de las peleas. Dorothea se puso a trabajar de varias cosas, cualquier trabajo que apareciera frente a ella, comprándose mucha ropa y maquillaje como siempre había querido. Los malos hábitos de todos modos siguieron. No solo peleaba, sino que Dorothea seguía mintiendo, viviendo una vida un tanto misteriosa para su esposo y no dejaba de tomar al igual que sus padres. Así que Johansson le pidió el divorcio en 1966. El plan que tenía ahora para seguir con su vida era, por supuesto, más feo que todo lo anterior que había hecho. Esta vez, basándose en su experiencia teniendo un negocio, abrió su primera de varias clínicas médicas sin licencia. Su atención estaba en los adultos mayores, personas enfermas y alcohólicos adictos, a quienes su madre le había dicho que debía cuidar. Su primera clínica se llamó The Samaritans o Los Samaritanos, enfocándose en adictos al alcohol. Lo bueno de esto para ella era que obtenía dinero y como no era algo regulado, es decir, no estaba registrado, no tenía que pagar impuestos. Aún así, era visitada por agentes sociales para ver cómo manejaba a los pacientes. Se dio trabajo a ella misma como auxiliar de enfermería y comenzó a cuidar a personas dependientes, discapacitados y ancianos en sus casas, aparte del negocio que estaba creando. La impresión que daba y que siempre dio durante esta etapa fue la de una abuelita preocupada. Era estricta, pero parecía especialmente involucrada con los alcohólicos que trataba. Ese debió ser parte del por qué nunca fue reportada. A los inspectores y trabajadores sociales siempre les dejaba algo, como sándwiches preparados o tarta. Hacía cenas para ellos, aunque sea una vez al mes, juntaba pacientes y trabajadores sociales para ofrecerles comida. Digamos que parecía una muy buena viejita. A cambio pidió el control sobre los cheques de sus pacientes, porque confiaban en ella, así que no había problema. Durante ese tiempo decidió cortejar a hombres más jóvenes que ella, especialmente de habla hispana. De hecho, Dorothea hablaba un poco de español, por haber crecido en el campo de Redlands. Había conocido a muchos mexicanos y les tenía cariño. Es entonces que conoce y se casa con un hombre llamado Roberto José Puente. Él tenía 20 años de edad, mientras que ella tenía 39. Conservó su apellido y con él se hizo muy conocida como Dorothea Puente. El matrimonio habría sido uno de los más cortos en toda su vida. Peleaban todos los días y al parecer no estaban pensando en lo mismo con respecto a su relación. Por lo que a las 2 semanas Roberto se fue. El divorcio llegó oficialmente en 1969. Dorothea de esto se inventó una nueva historia, que se había casado con un hombre que conoció en México mientras visitaba a algunos familiares que por supuesto no tenía porque no eran mexicanos. Dijo que Puente en realidad era homosexual y que estuvieron casados por 7 años. Mientras se divorciaba de Roberto Puente, declaró su negocio en bancarrota porque tenía $10,000 en deudas. Usó su tiempo libre de descanso para estudiar una mejor estrategia a la hora de sacarle dinero a la gente y cómo convencerlos para confiar en ella. Es entonces que decide pagar el depósito de una pensión, una casa de estilo victoriano
que tenía 16 habitaciones pequeñas y baños, además de que cada habitación tenía una cama, una televisión y un ropero. Era como estar en un hotel. El tercer y último piso de la residencia era solo para ella. Vivía ahí y abajo controlaba todo. En la planta baja estaban los pacientes más afluentes, los cuales estaban en asistencia federal. Los pacientes más pobres estaban en el sótano. No le gustaban mucho que digamos y los mantenía separados por cortinas, es decir, que ni siquiera es que tenían un cuarto, sino que tenían su camita y una cortina para privacidad. Eso era todo. Dorothea además había contratado a 2 cocineros para que estuvieran de manera permanente en la casa y hacía fiestas sociales con mucha comida para que los agentes de servicios sociales siguieran confiándole pacientes. Otra vez, no necesitaba licencia para tenerlos ahí, ya que no necesitaban cuidados médicos o psicológicos especiales. La casa estaba impecable. Era increíble para los trabajadores sociales que una señora pudiera mantener a gente que tenía problemas con el alcohol así de organizados. Les resultaba genial que pudieran confiarle un trabajo como ese y notaban que ella los empujaba a superar sus metas. Parecía lo mejor que les había pasado. Lo único malo era que seguía teniendo esta imaginación activa, y digo imaginación activa porque la mayoría no creía en sus fantasiosas historias, pero lo tomaban más como algo tierno que como un problema del cual cuidarse en un futuro, cosa que deberían haber hecho. Eso sí, Dorothea era una persona bastante explosiva. Si bien quería ayudar a la gente con sus problemas, si veía a alguno de sus pacientes entrar a la casa borracho, le gritaba y perseguía por la casa. Ellos nunca más volvían bajo la influencia de nada. No podían tomar alcohol dentro de la residencia, como es evidente. Por otro lado, Dorothea decidió ir un poco más allá y poner una clínica clandestina en otra parte del barrio cerca de esta casa, en donde con títulos universitarios falsos atendía a la gente, principalmente mexicanos. Con esto logró que un médico de verdad llegase al lugar y quisiera trabajar con ella. No por sus supuestos títulos, sino porque le impresionaba cómo estaba llevando a cabo sus negocios. Así que decidieron juntos hacer chequeos en la pensión. Se sentaban en la larga mesa del comedor y hacían las revisiones. Dado esto, iban paciente por paciente de la pensión y le recetaban medicación a quienes lo necesitaban. Dorothea insistía en que debían tomar lo que les daban. Lo increíble es que por más que parecía ayudar a la gente con sus problemas de adicción, ella seguía siendo adicta al alcohol. Durante las noches se peleaba con algún inquilino borracho y terminaban lastimados los dos. Aún así seguía con su trabajo y cada día se expandía un poco más. Pronto comenzó a atender también a gente desamparada, mujeres mexicanas jóvenes más que nada. Parece que por alguna razón se sentía identificada con ellas. Poco a poco se fue haciendo más conocida como la señora que no solo ayudaba a las personas que sufrían por el alcohol, sino que también había comenzado a hacer caridad diciendo que era una mujer rica, que tenía muchas propiedades alrededor del mundo. Y le creían, por supuesto. Con el tiempo también sirvió para campañas políticas. En realidad tuvo fotos con importantes candidatos de distintos partidos políticos y llegó a ser bastante conocida entre ellos. Había entonces un conflicto entre los pocos escrúpulos de Dorothea y las ganas que tenía de cuidar a gente que pasaba por las situaciones por las que ella misma había pasado. En un momento llegó a tomar a varias chicas en situaciones malas. Veían en ella una madre, una persona en la cual confiar. Ella las protegía de sus vidas llenas de abuso. A veces decía que las más chicas eran sus nietas o incluso sus hijas adoptadas, lo que contradecía un poco su primer matrimonio con el tema de dar en adopción a sus hijos. Nadie sabe qué pasaba exactamente por su cabeza en ese entonces o por qué de repente quería tener hijos. También hacía que su abogado personal se encargara de todos los problemas que estas jóvenes tenían. Cualquier legalidad que fuera necesaria, el abogado de Dorothea se hacía cargo. Por ese entonces la salud de Dorothea no estaba para nada bien. No solo tenía problemas con el alcohol y consumía en grandes cantidades, sino que además tenía un sobrepeso mórbido, a tal punto en que tuvo que ser operada por esto. Durante esos años además fue tratado un cáncer que tenía en la punta de su nariz, pero todo salió bien con respecto a eso. También le sacaron la tiroides, con lo cual tenía una marca en el cuello, aunque ella le había dicho a todo el mundo que en realidad estaba mucho peor y que tenía distintos tipos de enfermedades y cáncer por todo el cuerpo. Aún así, en ese tiempo ella temía por su vida. Antes de las cirugías, incluso hizo un testamento junto a su abogado en el cual le dejaba sus cosas a sus nietas. La realidad es que no era una señora rica y no tenía mucho para dejarles, ya que la mayoría, si no todo, era robado. Dorothea tenía todo el control sobre los cheques de sus inquilinos o pacientes
y de ellos extraía cada mes unos 200 o 300 dólares cada uno. Dinero que les llegaba a ellos por el estado en el que se encontraban y que debía ser usado para subsistir y mejorar. A Dorothea realmente eso no le importaba. En el año 1976 volvió a casarse, esta vez con un hombre alcohólico y violento llamado Pedro Montalvo, quien había vivido un año en la residencia con ella. Él era un hombre bullicioso y presumido. El doctor que trabajaba con Dorothea y su abogado opinaban que solo se había casado con ella para ser un residente permanente de Estados Unidos y para tener acceso a sus cosas. Este hombre se dio cuenta rápido de que Dorothea mentía con respecto a su riqueza. Sabía que gastaba mucho constantemente en ropa, en cosas para ella misma, pero tenía la sospecha de que en realidad estaba robando. Claramente en un momento ellos se separan y Dorothea intenta convencer a la gente de que él era abusivo, que la golpeaba y que la había apuñalado entre los ojos. Lo acusó de matar a su gato, de romper ventanas en una de sus propiedades y de pincharle las ruedas del auto. La verdad es que para 1977 las mentiras de Dorothea se estaban cayendo y habían comenzado a investigarla nuevamente por fraude. Un hombre, Robert Davis, quien había pasado por la pensión de Dorothea y había vuelto a la cárcel, se enojó mucho cuando descubrió que uno de sus cheques de la Seguridad Social había llegado tarde y firmado por él mismo, cosa que no sucede hasta que se cobra el cheque. Así, se descubrieron 34 cheques más de inquilinos en la casa de Dorothea. Cuando le preguntaron qué había pasado con el cheque en cuestión y por qué estaba firmado, les dijo que ella misma había ido a la celda de Robert Davis porque él le había pedido que cobrara el cheque. Él había firmado por su cuenta, según ella, e incluso dijo que había 2 guardias en la puerta mientras él firmaba el cheque, lo cual es una mentira. Dorothea otra vez se declaró culpable, pero esta vez, en lugar de ir a la cárcel, como había sido un crimen no violento y tenía que seguir trabajando, decidieron darle libertad condicional. Tenía que estar 5 años siendo controlada y debía acudir con un terapeuta. De todos modos, debido a esto, perdió la casa y obviamente también su reputación. Luego de todas estas cosas, quedó bastante desolada. Pasó mucho tiempo de caída, todavía yendo a bares por las noches, pero lamentando haber organizado todo de una forma en que pudieran sacárselo tan fácilmente. Así que, en lugar de reflexionar tan solo una última vez y vivir pacíficamente lo que le quedaba de vida, decidió intentarlo nuevamente. Pero mejor, siguió cayendo de todas formas en robarle a la gente cada vez que podía, aunque todo fue considerado como una amenaza menor. Pero probaba, incluso si no lo querían ver, que no podía ser dejada en libertad porque a la primera pequeña oportunidad que tuviera, haría lo que le convenía para poder ganar algo. De vuelta en California, después de decidir que trabajaría de enfermera, Dorothea ubicó a un hombre llamado Ricardo Odorica, quien poseía una casa en el 1426 de la calle F, que era a poca distancia de donde la antigua residencia de Dorothea se ubicaba. La cuestión es que él y su esposa estaban arreglando la vieja casa y alquilaban el segundo piso, el cual estaba en desuso y en muy mal estado. Dorothea le dijo que quería alquilar ese piso incluso sin verlo. Conocía la zona y quería volver. Ella y su encanto natural hicieron que la familia cayera en sus manos. Comenzó a alquilar el piso por $200 al mes y se mudó a vivir ahí al instante, haciendo pequeños avances en el lugar, mejorando cada parte para que se viera un poco más amigable. Le mintió a la familia diciendo que había sido muy rica, pero que su último esposo, Montalvo, le había robado todo. Parte de sus mentiras era que había vivido en castillos. Dorothea se volvió rápidamente parte de la familia. En ese momento Dorothea estaba haciendo de enfermera para pagar las cuentas. Les recuerdo que no era enfermera y tampoco tenía entrenamiento real, que a todo esto trabajaba para una compañía, quienes no habían revisado si se había recibido de enfermera. Simplemente le creyeron. Es así como conoció a Esther Busby, quien podríamos considerar su primera víctima de intento de homicidio. Ella comenzó a sentirse muy mal estando al cuidado de Dorothea, quien parecía muy preocupada por su salud. Para 1980, Dorothea dormía con ella, estaba un buen rato en su casa y la cuidaba casi todo el día. Al ponerse mal, fue ingresada al hospital, pero nadie sabía qué le pasaba. Lo raro es que cada vez que Dorothea la visitaba en el hospital, la condición de la señora volvía a empeorar. La estabilizaban nuevamente y la dejaban irse a la casa.
como si nada pasara. Un rumor hizo que la gente a su alrededor estuviera alerta. Se decía que Dorothea había envenenado a sus últimos 2 esposos y que podría estar haciendo lo mismo con Esther. Dados los rumores, el doctor a cargo decidió hacerle estudios, los cuales parecían indicar que Esther estaría consumiendo demasiada sal, lo que para ella sería increíblemente dañino y para Dorothea sería muy fácil de hacer. Luego de que le dieran de parte del hospital las recetas de medicamentos que debía tomar, Dorothea se encargó de hacer que las tomara. Sin embargo, las sospechas de que le estaba dando algo de más eran persistentes. Con el tiempo, el doctor de Esther mandó a hacerle un examen toxicológico, en el cual se descubrió que su sangre contenía fenobarbitol, un medicamento que jamás le había prescrito. Y entonces descubrió lo que Dorothea estaba haciendo. Ella había estado llamando a la familia de Esther diciéndoles que tenía cáncer terminal y que necesitaban más dinero para pagar el resto del tratamiento, para que siguiera viva. Era evidente que la plata se la quedaría ella. Al enterarse de esto, Esther la despidió al instante, muy enojada por lo que había tenido que sufrir. Pero ni ella ni ninguno de sus familiares reportaron lo que había pasado y no le dijeron nada a la compañía que la había mandado. Es entonces debido a que pudo seguir libre por la vida que comenzó el verdadero problema. Para entonces ya se había dado cuenta de su potencial y de lo que podía hacer para ganar dinero y que no puedan culparla. Más tarde, el doctor que atendía a Esther pudo decirle a la policía sobre Dorothea y lo peligrosa que era, pero no lograrían atraparla a tiempo. Algunas personas que la venían vigilando pudieron hacer que la despidieran de varios lugares, previniendo la muerte de algunas mujeres. Pero es entonces cuando comienza el verdadero plan de Dorothea. Ella sigue viviendo en el 1426 en la calle F, cuando conoció a Ruth Munroe. Ruth fue una mujer bastante inocente que por un tiempo pensó que estaba haciendo algo bueno y emocionante con su vida. Era 1982. Ruth se parecía a Dorothea en su aspecto físico, pero tenía una personalidad mucho más dulce. Era abuela, tenía una familia y una carrera. No era una mentirosa compulsiva como Dorothea. 2 años después de dejar de trabajar, se casó con un hombre llamado Harold Munroe. En el 81, Harold fue diagnosticado con cáncer. Vendieron su casa por $20,000 y vivieron durante unos meses una vida de celebración. Más tarde, Harold empeoró, pero por un tiempo siguió yendo a bares para divertirse. En uno de ellos, el Flame Club, conoció a Dorothea, quien trabajaba ahí a medio tiempo. Una noche, Harold invitó a Ruth y ambas mujeres se conocieron. Dorothea le propuso en ese momento trabajar juntas preparando comidas y vendiéndolas, diciéndole que había recolectado experiencias de los lugares donde había trabajado antes. Como a Ruth se le estaba acabando el dinero, decidió que sería una buena idea. Entonces Dorothea la convenció de abrir una cuenta bancaria juntas. Ruth retiró un poco de plata para poder hacer un pago inicial y dejó el resto en la cuenta compartida. El matrimonio de Ruth se caía a pedazos por la depresión de su esposo y no podía seguir pensando en lo que le pasaría. Estaba preocupada todo el tiempo. Dorothea le propuso que se mudara con ella para compartir gastos, mientras le decía que no debería estar sola en momentos así. Ruth aceptó. Es así como el 11 de abril de 1982, Ruth se mudó a la casa en el 1426 de la calle F. Cabe aclarar antes de seguir que Ruth era muy católica y tendría, lo que podríamos decir, un miedo profundo a su Dios. Creía que el quitarse la vida era un pecado. Tengan eso muy presente. Por cierto, Ruth no sabía nada acerca del pasado delictivo de Dorothea o de que la estaban investigando por intento de asesinato. Poco antes de su final, Ruth le contó a una amiga que se encontraba en un estado terrible, que no recordaba irse a dormir, cenar, ni siquiera dónde estaba. Parecía muy confundida. Para su amiga, quien la conocía hacía años, este comportamiento era muy inusual. Semanas antes había visto a una Ruth sumamente contenta por su nueva oportunidad de trabajo, esta que se le había presentado repentinamente, y ahora estaba llorando desconsoladamente frente suyo. Ella le ofreció ayuda, pero Ruth la rechazó y le dijo que creía que iba a morir. Unos días después de esta visita a la casa de su amiga, el 27 de abril de 1982, Ruth Munroe fue visitada por 2 de sus hijos, Rosemary y Bill. Cuando Rosemary llegó por la mañana a la casa, su madre estaba completamente dormida, lo cual era inusual para ella. Al preguntarle a Dorothea qué había pasado, ella le contestó que le habían dado una inyección para tranquilizarla en la sala de emergencia. Rosemary no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero ella confió en las palabras de Dorothea porque, como para todos, le parecía una viejita inocente, una enfermera a quien le gustaba cuidar a las demás personas.
Con su dulce tono de voz la calmó. Rosemary pensó que estaba en buenas manos dejando a su madre ahí. El día 24, unos días antes, Bill fue a la casa para ver a su madre, quien estaba en el living en ese momento tomando algo que según ella misma dijo, Dorothea le había preparado. Esto había pasado también los últimos 3 días antes de los hechos. Siempre estaba tomando un trago hecho por Dorothea, especialmente para ella. Entonces, ese 27 de abril, después de que se fuera Rosemary, llegó él. Escuchó la misma historia, que le habían inyectado algo a su madre y decidió ir a verla a su habitación él mismo, aunque Dorothea no quería que fuera. Cuando abrió la puerta, vio a Ruth en la cama mirando hacia la pared. No respondía, pero tenía los ojos abiertos. Parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. Él se fue ese día sin decir mucho más, pero todavía preocupado por su madre, aunque pensó que con el tiempo podría hacer algo por ella. Al día siguiente, el 28 de abril, a las 5:30 am, Dorothea llamó a Rosemary porque algo le pasaba a su madre. Dijo que había llamado a los paramédicos y que fuera rápido a verla. Dorothea le dijo al oficial Nichols, quien estaba a cargo en ese momento, que Ruth estaba bien a eso de las 4 am, pero que al volver a chequearla unos 40 minutos más tarde no respondía. El oficial subió al segundo piso mientras Dorothea le contaba que su amiga tenía una condición que afectaba su corazón y que estaba sufriendo mucho estrés por los procedimientos del divorcio con su esposo, dando así a entender que tal vez todo el estrés que tenía alrededor le había hecho algo al corazón, finalmente. Nichols determinó al llegar a la habitación que Ruth había fallecido ese 28 de abril, a sus 61 años. Más tarde se determinaría que como causa de muerte había sido una sobredosis de codeína y paracetamol. Dorothea por fin había matado a su primera víctima. Pero bueno, hasta acá llegamos con la primera parte. Esta fue la primera víctima oficial de homicidio de Dorothea Puente. Si quieren saber más, el próximo video viene el domingo. Es bastante largo, así que vamos a tardar un rato editándolo. Pero si les gustó la historia, si les está pareciendo muy curiosa, ya van a ver lo que hace a continuación y por qué el caso se llama, como habrán visto en el título. Si quieren saber más, les recomiendo ese libro que les dije al principio. Les dejo el título por acá. Y bueno, acá finalizamos con este video. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.